Gota a gota. Nos detenemos ahora en la importancia que tiene el agua en el desarrollo de nuestros pueblos. Bueno, vamos a hablar de agua, vamos a hablar de lo que marca la ley, cómo influye la ley o qué dice la ley ante todos los discursos políticos. Y lo vamos a hacer a raíz de una interesante noticia. Inscritos 2 nuevos pozos anteriores a 1986 que habían sido denegados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El despacho Cobo Serrano Abogados, que está especializado en derecho de aguas, ha conseguido en vía judicial civil el derecho de los propietarios a utilizar las aguas subterráneas privadas para el riego de sus fincas. Bueno, pues Teresa Reillo, abogada que ha llevado el asunto, especializada en este área. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, enhorabuena por un lado. Muchas gracias. ¿Y esto qué puertas abre y qué significa? Bueno, pues las sentencias de estos dos asuntos son ciertamente muy positivas para los propietarios que tienen pozos anteriores a 1986 y que la Confederación Hidrográfica del Guadiana, pues por distintas disposiciones legales y por conforme está el estado de la cuenca del Guadiana, pues no viene a reconocer ninguno. Lo cierto es que la ley posibilita en la vía judicial civil que con las pruebas oportunas estos propietarios puedan seguir utilizando sus pozos de la misma manera que lo venían haciendo antiguamente. Para ello es necesario que la gente que de verdad tiene pozos anteriores a 1986, pues bueno, se les estudie el expediente para ver ciertamente si podemos probar en ese expediente la antigüedad del pozo anterior al 86, el uso que se hacía de este pozo y qué se regaba con ese pozo. Con todas esas pruebas se puede ir a la vía judicial civil y los jueces vienen estimando este tipo de demandas, de tal manera que en una cuenca como la que nos ocupa, donde hay tantísimas restricciones y donde es prácticamente imposible aperturar un pozo nuevo, pues se solucionan parte de los problemas de estos propietarios que ya tendrán una explotación que sí podrán regar con su pozo antiguo y de la misma manera que lo venían haciendo, sin más limitaciones que los planes de cuenca actuales. Uh-huh. Bueno, Teresa Reillo, está cambiando todo. Parece que nos hemos puesto ya a bien con la directiva del agua, y me estoy refiriendo al Alto Guadiana. Se ha prorrogado el Alto Guadiana, se han aprobado los planes de cuenca y se están presentando recursos. Y ahí tenemos también los titulares de pozos de explotaciones prioritarias que sigue otro año más durmiendo el sueño de los justos. El debate político arrastra ríos de tinta y ríos de saliva a la hora de hablar, pero la ley ampara. ¿Qué dice y qué nos dice usted desde ese plano legal? ¿Dónde estamos de cara a esas asignaturas pendientes que son esos pozos y esa prórroga del plan del Alto Guadiana? Bueno, pues en relación al tema que preocupa tanto a las explotaciones prioritarias, ahora es cierto que el nuevo plan hidrológico ha prorrogado el plan especial del Alto Guadiana, que era una reivindicación que se venía haciendo y que además caducaba en diciembre de 2015, con lo cual si no se prorrogaba, esa disposición adicional 14ª de la cesión de derechos en el Alto Guadiana, pues quedaba sin efecto porque está directamente vinculada a la prórroga del PEA. ¿Qué ocurre? Que esos expedientes de explotación prioritarias que se quedaron ahí anclados en la Administración por el tema del consorcio del Alto Guadiana, que fue liquidado y que se quedaron sin resolución, la única vía jurídica que tienen hoy para poder adquirir derechos es la propia cesión de derechos que te digo de la disposición adicional 14ª de la Ley de Agua. Uh-huh. Porque solamente de manera excepcional van a poder otorgarse nuevas concesiones a estos titulares que cumplan las condiciones establecidas en el programa de actuación. ¿Qué ocurre? Que es que todavía no tenemos programas de actuación. Hasta que definitivamente no se constituyan las comunidades de usuarios de las masas declaradas en riesgo y se apruebe ese programa de actuación, pues las explotaciones prioritarias no pueden adquirir derechos para obtener su concesión. Porque lo cierto es que los expedientes que quedaron paralizados por el consorcio del Guadiana, por el concurso que sacaron, en tanto que no hay dotación presupuestaria, los compromisos políticos son muchos siempre, pero ahí han quedado. Claro. Está todo retenido y no hay de momento ninguna solución que no sea esta que te digo de la disposición adicional 14ª, pero para ello
necesariamente tiene que estar aprobado el programa de actuación. Y aún así, cuando estas explotaciones adquieran derechos, tendrán que pagar un peaje a la Confederación. La Confederación se quedará parte de esos derechos que compre. Amigo, eso es lo que marca la ley, con lo cual, con tanto recurso, con tanto retraso en la aprobación de los planes de cuenca, con todos estos cambios del acuífero 23 en 3 masas, etcétera, 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 esos expedientes seguirán durmiendo, ¿no? Pues de momento aún sí. De momento, ya te digo, tiene que aprobarse ese programa de actuación, y es que todavía ni siquiera están constituidas las comunidades de masa. Entonces, hasta que no estén constituidas esas comunidades, no se aprobará ese programa de actuación. Uh-huh. Eso es una parte de los problemas que tienen los regantes del Alto Guadiana, estas explotaciones prioritarias, pero ahora mismo también el debate político se centra más en la aprobación de este plan hidrológico del Guadiana, sí, que ha venido a mantener un recurso hídrico, pero donde se ha detectado un incremento de la superficie de regadío grandísimo, que nos ha llamado la atención a todos, porque en el plan hidrológico anterior te hablo de las masas que conforman el acuífero 23, sí. La masa Mancha Occidental 1, la 2 y Rus Valdelobos, pues si tenían catastradas, digamos, en el plan hidrológico anterior 123.000 hectáreas, pues vimos con sorpresa cómo en el proyecto del plan hidrológico se incluían 195.000 hectáreas, hay un incremento de unas 72.000 hectáreas. ¿Qué ocurre? Que la división numérica es simple. Si tenemos el mismo recurso hídrico para muchísimas más hectáreas, pues lógicamente las dotaciones se rebajan. Claro. Y así además se contemplaba en el propio proyecto. Rebajaban las dotaciones, pues si Rus Valdelobos tenía 1.800, se las rebajaban a 1.026 metros cúbicos, y Mancha Occidental 1 y 2 tenían 1.600 metros cúbicos y quedaban rebajadas a 979 para la 1 y a 1.054 para la 2, con lo cual, claro, los regantes pues se pusieron a la obra, pidieron hacer manifestaciones, se pusieron en guerra con la Confederación. Tan es así que la propia Confederación sacó incluso una nota de prensa para tranquilizar a los regantes, diciendo que ciertamente no se estaban rebajando dotaciones, sino que se estaban asignando recursos en función del recurso disponible. Pero claro, si nos vamos a los papeles, que al final es lo que rige en materia de agua, si nos vamos al proyecto del plan hidrológico, se establecían perfectamente las dotaciones que te digo de 1.026, 979 y 1.054 metros cúbicos. Claro. ¿Qué ha hecho la Administración para un poco silenciar a los regantes y tranquilizarlos? Pues aprobar este nuevo plan hidrológico por Real Decreto 1/2016 de 8 de enero, y ha hecho desaparecer estas dotaciones. Ha quitado las superficies, ha quitado las dotaciones, pero ha mantenido el recurso hídrico. Con lo cual, si mantenemos el recurso hídrico, pues, insisto, el mismo recurso hídrico para 72.000 hectáreas más de las que había antes censadas, pues lógicamente rebajará las dotaciones, y lo que hace el plan es dejarlo todo a los programas de actuación que se aprueben después. Con todo ello, los regantes y distintas asociaciones, sindicatos y demás, pues están planteando lógicamente recurrir el plan hidrológico, porque hay que desvirtuar esos datos técnicos que tiene el plan hidrológico para un poco intentar modificar ese recurso hídrico que es asignado a la cuenca del Alto Guadiana, que siempre viene siendo una cuenca residual. Todos los sacrificios se le dejan a los regantes, y una medida de planificación hidrológica que impone un sacrificio tan excesivo solamente a una de las partes, pues ciertamente creemos que está abocada al fracaso. Así es. Bueno, y ya solo tenemos un gobierno en funciones no sabemos cuánto tiempo, con lo cual el parón sigue igual que estaba, no es nada nuevo en el Guadiana. No hay nada nuevo en el Guadiana, que no sean los plazos continúan, los plazos procesales lógicamente continúan. El plan hidrológico fue aprobado por el gobierno en funciones, y para recurrir al plan hidrológico hay 2 meses, con el gobierno en funciones y sin el gobierno en funciones. Y ese plazo sí que tienen que tenerlo claro los regantes, porque si deciden impugnar el plan, tienen que hacerlo en ese plazo. Exactamente, de 2 meses. El tiempo corre. ¿Bueno? Y todo lo demás en cuanto a la constitución de las masas, pues todo está en trámite, están en trámites todas las masas del acuífero 23 para constituir esas comunidades de usuarios.
con lo cual, hasta que no estén constituidas, insisto, los programas de actuación que vendrán a sustituir lo que hoy en día es el régimen de explotación y que serán los que regulen de verdad las dotaciones que va a tener